¿no? La clase. Esta próxima semana le subo la clase anterior porque me, no me percaté de que como vimos la película, está protegida por derechos de autor y el rato de subir, yo ya me fui contento que había subido y me rechazó YouTube porque, claro, está la película entera, quedó grabada. Entonces, me toca recortar el archivo y no pude, digamos eh, que salir con eso. Bueno, em, ¿qué comentarios tienen sobre la película? ¿Qué aspectos vale la pena destacar? ¿Qué dice? Ahorita Bolaño. No, El gran señor. consumo que, buenos días, el gran consumo que pueden llegar a tener no solo las empresas, sino las personas sobre los recursos que generan, que le sacamos al medio ambiente. A mí me impresionó Ya, bastante el dato que era de que cada persona en Estados Unidos más o menos utilizaba 100 veces más de lo que utilizaban en África o así. claro. Y digamos, ¿qué le parece a usted la profundidad de los datos? Los datos que presentan en el video, ¿le parecen creíbles? ¿Le parece que hay datos suficientes como para pensar en una afectación global por los cambios en el clima? Sí, sí, yo se lo considero bastante creíble, más que todo poniéndome en la situación mía como consumidor, porque hay veces que Ujú. uno sobreconsume o consume de más o no aprovecha al 100% los recursos, o así sea el agua, energía, cosas que, bueno, ahora escaseamos, pero en el Ajá. momento que pues sí teníamos, no sabíamos sacarle provecho o no lo valorábamos como debería de ser. Así es, bueno, siempre es un poco problemático, ¿no? Em, el tema del consumo de recursos es una cuestión con la que nosotros estamos comprometidos. Muy bien, chévere, muchas gracias. Antes de que se nos vaya, señorita Peña, ¿qué dice usted? ¿Qué le pareció? ¿Qué le parecieron los datos? Hola, está con el micrófono apagado, creo. Señorita Peña. Ya es que no lo había escuchado. O sea, de lo poco que también entendí, hablaba sobre lo que afectaba el calentamiento global en el ambiente, algo así decía. Y o sea, a mi opinión, por lo general, eh, creo que los seres humanos sí somos un poco causantes de lo que es el calentamiento global. Ujú. ¿Por qué? Porque siento yo que como personas no ayudamos a cuidar el medio ambiente. Ya, Y sobre pero la, so- dígame, diga, siga, no, siga nomás. allá y sobre lo que hablaba también el video era sobre si es que o sea, para mi parecer yo veo unas cifras como que muy altas. No sé, yo como le digo, no estoy como que muy al tanto de lo que es eso, pero no sé, a mi opinión yo las veo como no muy creíbles porque sé que estamos en una época que pues que la gente no se preocupa, pero no creo que está demasiado alto como para ser tan así. Ya. Es decir, para usted los datos no están tan creíbles. Me Exacto, o parece sea, que no los veo tan creíbles, como que sí, mucha exageración, profe. ya. Es decir, por ahí hay un poco de exageración del señor DiCaprio en lo que investigó. Ok, ok, es una opinión. ¿Qué dice señorita Vega también? Ya mismo se va, antes de que se vaya. ¿Qué dice? Pues siguiendo más o menos, o sea, el calentamiento global en sí es causado por las personas, por los seres humanos, por los que incluso ahí en el video podemos ver que las personas que tienen más dinero y las que más generan debido a sus empresas y todo ese tipo de cosas
como que ayudan más a que exista este calentamiento global y así. Y, o sea, y para nosotros las cifras que se ven en el video pueden ser muy exageradas, pero de cierta manera, como no tenemos conocimiento, pueden que sean verdad, debido a que, o sea, este es un tema muy amplio y es como que algo que está sucediendo, es una realidad, aunque muchos no los tomamos como que en serio, no le demos la importancia de vida, porque esto sí le deberíamos dar importancia, debido a que es un tema importante y un tema que estamos envueltos todos, porque si el calentamiento global cambia, o sea, pueden pasar muchas cosas. Entonces, ya pues, profesor, eso. Ya. Ustedes, digamos, esta es una pregunta general para, digamos que para todos, ¿no? Por la fiabilidad de los datos. O sea, ahorita, digamos que nosotros tenemos dos posturas claritas. En la una me dicen, sí, los datos son creíbles, es muy probable que sea así. En la otra postura me dicen, no, yo no creo en los datos, pero un poco más allá de la idea, o sea, de la opinión sobre la veracidad o la falsedad de los datos, yo creo que ahí hay que preguntarse. Yo les preguntaría a ustedes, o sea, habría que hacer una pregunta general, pero em, ¿de dónde se sacan los datos? ¿Se acuerdan ustedes de dónde el señor DiCaprio levanta los datos? ¿A la información de dónde proviene? Esa información que la muestra, digamos, de algún modo como alarmante, ¿de dónde obtiene esos datos? Esa es la pregunta. ¿De dónde sacó los datos? ¿Qué dice? ¿Qué dice, por ejemplo, señorita Bolaño? ¿Qué dice? ¿De dónde sacaron los datos? Bajo proyectos de investigaciones, porque él mismo ha hecho, porque él está metido en esto, de hecho él es uno de los mayores precursores en este ámbito. Y él por eso Ya, siempre, o sea, de lo que se ve es que siempre acude a científicos o donde son las ah, zonas fuertes para poder sacar estos resultados, porque, o sea, sí se ve en el cambio climático, se ve. O sea, ¿A usted yo le creía que ¿a usted le parecen veraces los datos o sí, no? sí, porque Sí le realmente es parecen lo veraces. que, eh, con todo lo que pasa. Ajá, ok. ¿Algún comentario más de alguien respecto a este tema, a los datos, al contenido, a la veracidad de los documentos que presentó el señor DiCaprio? ¿Alguien más quiere opinar al respecto? ¿No? Yo, profe, A ver, señorita Carabajo, ya, dígame. no solo del video, de la contaminación en sí. Al momento de ver el video, me acordé de que unas semanas atrás hubo una conferencia en el cual el doctor Echeverría este, dijo que más de 40.000 niños nacidos aquí en Esmeraldas han llegado a sufrir autismo por la contaminación de la refinería. ¿A qué se debe esta contaminación? Perdón, ¿a qué se debe esto? A que no ha tenido mantenimiento hace muchos años. Entonces, es un dato muy importante porque la contaminación, o sea, nosotros vivimos expuestos a la contaminación 100% por lo de la refinería. Entonces, la película, perdón, el documental, sí tiene, o sea, para mí los datos son reales en lo que es la contaminación ambiental. Ujú, ok, muchas gracias. ¿Quién estaba? El Hugo Echeverría estaba ahí, eh, estaba haciendo alguna conferencia. Sí, el doctor Echeverría. Ya, bueno, Ah, chévere. Buena, digamos, buena información suele tener él. Em, la última pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre información oficial e información extraoficial? ¿Qué les parece? ¿A qué se refiere la una y la otra? Nada, no se nos ocurre nada.
¿Alguna diferencia? Señorita Timarán, por ejemplo, ¿qué le parece? ¿Se le ocurre alguna diferencia? ¿Oficial o extraoficial? ¿No? ¿No? Bueno, Profe, la extraoficial puede ser informal. Ay, perdón, es que mis perritos están aquí. Puede ser informal. la extraoficial puede ser informal, podría ser informal, pero digamos que sea información oficial o extraoficial, deberíamos hablar dentro de los esquemas de formalidad. Porque información informal, o sea, digamos, datos que son de carácter informal son datos que no se conocen su método, ¿no? Cómo se obtuvieron. Em, no necesariamente la extraoficialidad hace un dato formal o informal. A ver, me explico. Tal vez habría que matizar el tema. Em, Cuando nosotros, cuando yo me refiero, digamos, o sea, ¿y por qué en general les pregunto esto? Porque generalmente un documental como el de Leonardo DiCaprio o quizás el de Al Gore también, que es bastante famoso, ¿no? El ex candidato a presidente y vicepresidente electo fue de los Estados Unidos. Quizás cuando nosotros argumentamos en pro de una hipótesis, o sea, la hipótesis de Leonardo DiCaprio para este documental es que básicamente el calentamiento del planeta amenaza con, digamos, acabar con la estructura biofísica de todo el planeta, el funcionamiento del ecosistema. O sea, es una amenaza directa que podría acarrear el fin de todo el ecosistema y de toda la vida en el planeta, digamos, porque hay ciertos efectos relacionados con el que se vaya calentando la Tierra. Ese es el punto de partida. Entonces, ¿por qué siempre me interesa mucho el saber cuál es el nivel de credibilidad respecto de los datos? Si ustedes se fijan a lo largo de todo el documental, yo les diría que un buen 80% de los datos que saca DiCaprio son datos que provienen de los gobiernos. O sea, no es que a él los datos le entrega claro, tiene ciertos datos de otros sitios, pero esencialmente los datos que él levanta son los datos que han entregado los gobiernos. Eh, digamos, esa situación alarmante de consumo de China y de Estados Unidos que él presenta, no son datos que él se ha inventado o que ha sacado de un científico por ahí que apareció, no, son datos oficiales que constan en digamos, en las instituciones oficiales tanto de China como de Estados Unidos, datos que están publicados por ambos gobiernos, ¿no? Niveles de consumo, compra y venta de bienes, o sea, son datos que, vamos a decir, digamos que no están matizados. Ahí viene la diferencia. O sea, los datos oficiales son aquellos datos que surgen a partir del gobierno de un país, del Estado, o bien de una organización internacional conformada por estados. Entonces, ¿se acuerdan ustedes de derecho internacional público? Esos actores de la arena internacional, que generalmente son los estados y que forman instituciones que también pasan a ser sujetos de derecho internacional. Si la información viene tanto de los estados como de los sujetos de derecho internacional, que son organizaciones conformadas por estados, como las Naciones Unidas, por ejemplo, la información goza del carácter de oficial. Esa es información oficial. O sea, por ejemplo, yo quiero saber el número de camas hospitalarias en el Ecuador. Esa información, o sea, cuántas camas de hospitalización hay en el Ecuador, es una información que me debería dar el Ministerio de Salud Pública. Y la información que ellos me den es la oficial. Ah, es que hay 100 camas más o 100 camas menos, o estas están dañadas y estas no. Perfecto. Esa información tiene que estar contrastada con lo que dice el Ministerio de Educación. Yo quiero saber, por ejemplo, cuántos kilómetros cuadrados de áreas protegidas tengo en el Ecuador exactamente.
O sea, que me digan, no sé, pues el Parque Nacional Cotopaxi tiene, eh, vamos a decir, 50.000 kilómetros cuadrados. Ya, me invento, ya. Ese es un dato. El Manglares Churute tiene 20.000 kilómetros cuadrados. La otra tiene 5.000 kilómetros cuadrados. Bueno, ¿cuánto tengo? La información es del Ministerio del Ambiente. Ellos me van a decir exactamente esto es lo que tengo, ¿no? Y entonces, claro, esa es la información oficial, la que surge de los estados o la que surge de las instituciones conformadas por estados. Esa va a ser la información oficial. No hay otra manera de entender esa información, ¿ya? Em, y la información extraoficial es la que procede de otras fuentes no estatales o de otras fuentes de, digamos, fuera de instituciones internacionales, organizaciones internacionales conformadas por estados. Esa es, digamos, la esencia. Ahora, la formalidad, que es el otro tema, ¿no es cierto? La información estatal siempre es formal. La formalidad se refiere a que sigue unos parámetros de medición, es decir, no es que yo, digamos, hago una encuesta telefónica y digo, ¿usted cuánta carne consume? Me explico. No es eso. Lo que ellos hacen en realidad es sumar el valor de todo lo que se ofrece, perdón, de todo lo que se ofrece en compraventa de bienes y servicios, para lo cual hay registro. ¿No ve que usted cuando usted lleva las contabilidades y los inventarios de las empresas, usted declara eso, ¿no? Usted va declarando. Eso está en los balances de las empresas, está en los inventarios de las empresas, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero saber cuánto banano ha producido el Ecuador, por ejemplo, que ese es un producto para nosotros clave. Yo tengo un valor y no necesito, digamos, preguntarle a la familia del señor presidente cuánto ha vendido, sino que simplemente yo puedo ir a través de la aduana, ¿no? A través de los servicios aeroportuarios que los maneja el Estado y entonces saco el valor porque ellos pesan y ellos sacan y saben exactamente cuánto sale porque tienen que hacer un control de ingreso y salida. Entonces, los productos están ahí, cuánta carne se produce, cuánta leche se produce, ¿no? En dónde yo coloco todos esos productos. O sea, eso es información estadística que está generada a través del Estado. Ahora, claro, todo eso siempre es formal porque hay registros, porque usted tiene exactamente todo. O sea, nosotros podemos saber exactamente cuántas personas salen del Ecuador y cuántas entran, por ejemplo, porque hay migración. Y la migración no le miente, pues usted, digamos, el oficial de migración que le está revisando la información, cuando usted sale del país le deja registrado, le pone nombre y apellido, le deja registrado. Simplemente suma de todos los meses, suman de todos los agentes de migración y ya sale el número. El número está ahí clarito, no hay para dónde moverse mucho. Y entonces la información que saca DiCaprio es información oficial y además es información formal. Ahora, digamos, eso tiene bemoles, pero en principio es así. Hay otras instituciones, digamos, que están en el sector privado probablemente, que pueden ser las universidades, ¿no? Digamos, la PUCESE quiere hacer un estudio sobre cuántos enfermos de cáncer al pulmón han resultado como efectos de la contaminación por la refinería. Bueno, se trata de un estudio epidemiológico, vamos a tener que levantar datos. ¿El Ministerio de Salud tiene sus datos? Sí, seguramente que sí, pero nosotros queremos contrastar a ver si es verdad o si es mentira, digamos. Y entonces armamos todo un método. Entonces, esa es la formalidad del método. ¿Cómo vamos a hacer? Pues lo primero que yo haría, por ejemplo, es ir hospital por hospital para saber cuántos enfermos tiene, ¿no? ¿Cuántos enfermos tiene? Ya. Porque yo no podría hacer una encuesta así, digamos, de preguntarle a cualquiera que esté pasando por la calle y usted conoce a alguien. O sea, eso no se podría hacer. Tendríamos que buscar datos e información que nos permitan construir nuestra base y darnos cuenta si efectivamente hay información que es real o que no es real, ¿no?
Y eso es lo que me da la formalidad. Entonces, ahí podría haber información que surge, digamos, de una entidad privada, pero con credibilidad, como una universidad, como un centro de investigaciones, por ejemplo. Aquí tenemos algunas entidades que se ocupan de eso, ¿no? Fundación Natura, por ejemplo, se me ocurre en la parte ambiental, que es una institución seria, o Fundación Oikos también. Sus universidades, algunas fundaciones, ellos van a empezar a hacer un trabajo que normalmente es serio porque llevan una metodología, llevan un mecanismo a través del cual ellos levantan la información. Entonces, bueno, eso va a ser una cosa que normalmente va a ocurrir o va a suceder, ¿no? En el campo ambiental se da mucho eso. Entonces, nos quedamos un poco afuera de esa elucubración de la informalidad. Sí es formal. O sea, la información de los estados es formal, la información de las organizaciones no gubernamentales suele ser formal. Hay bemoles en eso, ¿no? Porque hay quizás ciertas instituciones que no le entregan la información que es la correcta o no tienen una metodología adecuada para levantar los datos o qué sé yo, y entonces ahí ya empezamos a entrar a esa línea delgadita que es la formalidad, pero hay que ver la ficha técnica, cómo hicieron, cómo levantaron la información, de dónde se sacaron los datos, cómo levantaron en suma esa información. Ahora, claro, está el otro tema que siempre está latente, es si el Estado miente con la información, ¿no? Si el Estado está mintiendo en términos de cómo levanta la información. Eh, digamos, ese es un debate más grande. Si es que los estados, digamos, maquillan la información que están levantando con fines políticos, con fines económicos, qué sé yo. Entonces, esa es una cuestión y una consideración que es bastante complicada, ¿no? Hay una entrevista de un experto en España sobre el pensamiento que él tiene sobre la Agenda 2030, que es la de los objetivos de desarrollo sostenible para el milenio, para el final del milenio. Y él, claro, es súper crítico. Él es súper crítico de la información oficial. Él dice que básicamente esa información tiene el objetivo de gravar a la gente con más impuestos, ¿no? Es una cuestión súper crítica, ¿no? Si te estás calentando globalmente y y lo que estás haciendo es levantando información para saber por dónde te pueden grabar con impuestos. ¿Por qué? Porque probablemente se va a decir que muchas de las actividades humanas contaminan más de lo que en realidad contaminan. Bueno, pero son posiciones, ¿no? Ahí digamos que hay ciertas dudas sobre los datos, pero en principio yo lo que les diría es que si tú, imagínense, si los chinos y los norteamericanos manipulan su información, y aún así con información manipulada, el escenario es tan grave como se muestra en el video, entonces nos toca poner las barbas en remojo, como se dice comúnmente. La situación no es tan sencilla ni tan favorable. Si ellos han manipulado información, imagínense eso, ¿no? Si esos gobiernos hubieran manipulado información para que parezca que no es tan grave como realmente es, y la información que ellos mismos han utilizado es bastante decisiva, ¿no? Claro, es súper impresionante, ¿no? Ese nivel de consumo es aplastante. Es decir, que tú puedas, Estados Unidos tiene un consumo solito más alto que el de toda África junta y le lleva por más de Pero, tres profesor, volúmenes. Por favor, disculpe que le interrumpa. Lo que pasa dígame. es que en el sector donde estoy se va la energía a las 8. Había olvidado decirle eso al principio de la clase. Tiene que enviar un correíto, por favor, ¿no? Ya. Un correo electrónico informando eso, para tenerle ya en cuenta, porque ya se desconectan, ¿no? Ya en 3 minutos más ya se desconectan, entonces ya nos quedamos sin participantes. Tienen que mandar un correíto, por favor. Bueno, entonces es eso un poco, ¿no? Ese es un poco latente. A mí, en general, me parece que es un video, y digamos que por eso les muestro, es un video que tiene un contexto interesante. O sea, nosotros, dentro de todo lo que cabe, nosotros, digamos, sí, puede haber algunas cuestiones que hay como cuestionarle, ¿no? Sobre algún tipo de interpretación de la información, que esa es otra cosa,
que la información te puede decir una cosa y otra es cómo tú interpretas la información que te viene. En todo caso, a mí sí me parece que es un video importante en el sentido de aterrizar con una realidad ambiental que es crítica. En este momento es bastante crítica. Y nosotros lo estamos sufriendo, ¿no? Nosotros mismos estamos sufriendo un proceso que está relacionado con ese cambio climático. Es decir, hay una cuestión que nosotros no esperábamos. Por ejemplo, la crisis energética de hoy, si bien hay ciertas responsabilidades que se puede asumir al sector político, no es menos cierto que tenemos un problema climático. O sea, esta es una época del año en la que Paute debería estar llena. Debería estar llena. O sea, la historia no miente. Pues hay mediciones. Paute está operando desde finales de los 70s. Y desde finales de los 70s hasta acá, las estadísticas nos han dicho que en esta época del año, en el segundo semestre del año, Paute está con agua. Paute ha estado siempre con agua. Eso es evidente. Y ahora no está con agua, está vacía. Entonces hay un efecto. No hay cómo, digamos, esa es una, esa es una evidencia empírica brutal para nosotros. O sea, Paute debería estar funcionando. Y fíjense que cómo es el sistema, ¿no? El sistema energético tiene digamos que dos fuentes en el Ecuador. Estaba pensado así en los 70s, los técnicos del INESEL, es decir, del extinto Instituto Ecuatoriano de Electrificación, diseñaron los dos sistemas, ¿no? Paute para un lado y Coca-Cola Sinclair para el otro lado. Ese diseño es de los 70s. Entonces, ¿cómo estaba pensado? Ellos tenían pensado que como hay ciertos ríos, hay una parte de los ríos ecuatorianos que van hacia el Pacífico, ¿no? A la cuenca del Pacífico, son estos ríos básicamente del sur del país, ¿no? Entre Cañar, Azuay, Loja también tiene algo de eso, Morona, Santiago, tiene el río Santiago, son estructuras, ¿no? Que van hacia digamos, hacia el Pacífico. Y el otro lado, la otra cuenca es la cuenca amazónica, es decir, los ríos que desembocan en el Océano Pacífico y que se van en el océano, que desembocan en el río Amazonas y se van al Océano Atlántico. Entonces hay esas dos. ¿Qué es lo que pasa? Que en la primera mitad del año la lluvia y la presencia de agua en la Amazonía es mayor. Entonces no hay agua en Paute. Normalmente es bajo. Y digamos, por eso es que en Paute tenía que haber 3 proyectos que juntos equivalgan a Coca-Cola Sinclair, es decir, Paute, Mazar y Sopladora, los 3. Pero claro, funcionan en cascada y si uno de esos no tiene agua, en este caso es Paute, no funciona, ¿no? Deja de funcionar. Bueno, a mí ya se me acaba de ir la luz ahora, ¿no? Vamos a estar conectados. Eh, en todo caso, bueno, si es que hay alguna desconexión ahí, me esperan un ratito nomás hasta reconectar. Bueno, en todo caso, la idea es esta, ¿no? La idea es que nosotros en realidad, cuando estamos hablando de esta visión energética, ¿no? De esta forma de ver energética, se supone que Coca-Cola Sinclair opera, digamos, la primera mitad primer semestre del año para otorgar energía eléctrica y la segunda mitad del año opera Paute, el sistema Paute. Y ahora resulta que Paute está sin agua. Y entonces ese es el problema básico. Y Coca-Cola Sinclair está con agua, en cambio, ¿no? Digamos, no tenemos racionamientos de 20 horas porque Coca-Cola Sinclair está con agua y están utilizando el agua parcialmente de Coca-Cola Sinclair. Entonces, no, digamos que en términos generales sí me gusta que se vea un poco la realidad también de otros países porque eh, en realidad hay cuestiones asociadas al cambio climático que son evidentes, no hay cómo ocultarlo y nosotros lo estamos viviendo aquí en el país de manera realmente directa. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna cosa que quisieran comentar al respecto? ¿No? ¿No? ¿Todo clarito? Bueno, a ver,
Bueno, vamos a empezar con los temas de clase. Yo les había indicado, este primer tema está en el programa académico, se llama La relación entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Entonces vamos a empezar, pero yo le voy a hacer un pequeño cambio a la estructura. ¿Por qué? Porque me parece que es mejor empezar un poco con los principios ambientales. Entonces les voy a compartir mi, yo uso un Word como pizarra para poderles compartir. Entonces, lo que vamos a ver básicamente para iniciar son los principios ambientales básicos, ¿no? Ya. Bueno, en términos generales, a ver dónde tengo la información con esto. La Constitución, por si acaso, está cargada ya en el campus virtual, ¿no? Y en términos generales, en esta primera partecita, la Constitución es fundamental, ¿no? Entonces, a ver, voy a abrir la Constitución también para tener información. Donde tengo, ahí está. Normas jurídicas, de aquí está, ya está, ya. A ver, ok. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son los principios que rigen al derecho ambiental en el Ecuador, ¿ya? Estos principios, digamos que pueden dividirse en dos niveles, ¿no? La normativa ambiental en el Ecuador es una normativa que tiene eh, muchos niveles. Es probablemente una de las ramas del derecho que más normativa jurídica presenta. Y esa normativa jurídica siempre está en distintos niveles. Entonces, nosotros tenemos varios niveles, pero esencialmente dos. El uno es los principios constitucionales y el otro es los principios legales. O sea, normalmente nosotros tenemos esas dos clases, aunque en materia ambiental tendríamos que utilizar un capítulo, que de hecho lo utilizamos, un capítulo especial para todo lo que es convenciones internacionales, para todo lo que es derecho internacional. ¿Por qué? Porque el derecho ambiental tiene mucha presencia a nivel mundial. Y entonces nosotros tenemos esta dimensión, no solo lo constitucional y legal, sino también las normas de derecho internacional. Y además de eso, tenemos mucha normativa secundaria, es decir, a nivel reglamentario, a nivel de decretos ejecutivos, a nivel de acuerdos ministeriales, ¿no? A nivel de resoluciones ministeriales. Tenemos una enorme cantidad de información a ese respecto. Incluso jurisprudencia, ¿no? Que para nosotros es algo básico y fundamental. Bueno, entonces hay varios principios y nosotros vamos a centrarnos ahora en los principios constitucionales quizás más trascendentes, ¿no? Entonces vamos a hablar de los principios constitucionales, ¿ya? Vamos a centrarnos en ellos, después pasamos a los legales. Bueno, probablemente el principio constitucional más importante es el principio del desarrollo sostenible o sustentable, ¿ya? Ustedes pueden usar las dos palabritas, desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. ¿Cómo surge esto? O sea, ¿cómo surge históricamente todo este asunto? El derecho ambiental, por lo general, ha surgido como una respuesta a la escasez de recursos naturales. Y vamos a decir, el derecho ambiental tiene unos orígenes que a veces, digamos, a veces son un poco complejos digamos, de compaginar con lo que es el actual derecho ambiental. Los orígenes del derecho ambiental tienen que ver mucho con la idea de la cacería, ¿no?
Em, en los Estados Unidos, aquí hay, digamos, cierta tradición de cacería, sobre todo en las zonas más rurales. Eh, y digamos, es una cacería que tiene ciertas características muy especiales, ¿no? Porque además, nosotros tenemos una cultura indígena que utiliza la cacería casi como un ritual. Entonces, tiene otra connotación. En Estados Unidos, el tema de la cacería ha sido y es hasta ahora un tema cultural de mucha exigencia. Em, entonces, ¿qué es lo que ha ido pasando? En Estados Unidos, una de las cosas que sucedía en un inicio es que la gente empezó a cazar venados, ¿no? La gente ha cazado venados, es una carne bastante apetecida en Estados Unidos. Y, y digamos que hay mucha gente que se dedica a hacer cacería deportiva de venados, pero hubo algún tiempo en el que esos venados empezaron a hacerse escasos. Entonces la gente en Estados Unidos empezó a tener, eh, digamos como que escasez de venados. Normalmente, ¿qué es lo que hacían? Iban los cazadores a los bosques y entonces empezaban a cazar. Esto siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Iban a los bosques, empezaban a cazar los venados, sacaban 3, 4 cuerpos y los iban a vender en el mercado. Ese era básicamente el, el modo de utilizar ese recurso. Sin embargo, con el paso de los años ellos empiezan a dar cuenta que ya lo que sacaba cada uno entre 3 y 4, a veces el que tenía mucha suerte lograba salir con uno. A veces uno tenían que repartirse entre 2 o 3, porque empezaron a ver que hubo una baja relativamente importante de venados. Como hubo esta baja de venados, lo que empiezan a hacer es, digamos que ese es el origen de las vedas de cacería y de pesca, empezaron a tener que limitar y a restringir la cacería hasta que los venados se reproduzcan. Se reproducen y entonces ese es, digamos que el principio básico que permite empezar a regular el tema de la cacería. Y ese quizás desde el origen del derecho ambiental, imagínense eso, o sea, no estaba pensado originalmente el derecho ambiental como una protección de la naturaleza, sino más bien como la forma de garantizar que el ser humano tenga recursos de los cuales pueda servirse para abastecer sus necesidades. Ese es originalmente el sentido. O sea, me estoy quedando sin venados, ok, vamos a dejar de cazar por un tiempo para que otra vez se reproduzcan, vuelva a haber una cantidad importante de venados y luego volvemos a cazar todos y todos salimos ganando. Entonces, vamos a restringir eso. Ese es el origen, ¿no? O sea, que uno pudiese pensar que siempre ha sido el derecho ambiental como protectivo, pero en realidad la verdad es que el origen del derecho ambiental está sentado en la idea de, digamos, satisfacer necesidades humanas y para eso se ha buscado, digamos, contener esa idea. Bueno, entonces, generalmente nosotros hemos pensado en satisfacer las necesidades humanas, ¿no? A través de los recursos. Y entonces, claro, satisfacer las necesidades humanas significa que tú vas a tener que, digamos, utilizar agua que está en la naturaleza, vas a tener que utilizar el suelo, porque tienes que sembrar para cultivar, tienes que regar tus cultivos, necesitas respirar y necesitas aire puro para respirar, ¿no? Entonces necesitas tener acceso a los recursos. Y esto ha sido siempre, digamos, como usar los recursos, digamos, de manera totalmente, eh, no digamos desordenada, pero sí extensiva, ¿no? Es decir, usamos todos al mismo tiempo. Entonces, en 1900, esto le vamos a poner aquí como un antecedente, en 1962
publica un libro súper famoso que se llama La Primavera Silenciosa. Em, y este libro tiene una historia importante. Em, la autora, que es una mujer, se llamaba Raquel Carson. Em, Raquel Carson era una ingeniera química y ella se empieza a dar cuenta de que en el lugar donde ella vivía en el campo, o vivía, digamos, en las afueras de la ciudad, tenía una pequeña finca. Y ella empieza a ver que hay, que los animales se están enfermando cada vez más frecuentemente. O sea, hay necesidades de tener veterinarios y medicinas y tal, y se están enfermando. Y no son solo los animales de ella, sino de los vecinos también. Entonces algo estaba pasando, ¿no? Algo pasaba. Entonces ella, digamos, como era una ingeniera química, era profesora universitaria y tal, empieza a ver qué pasaba en su entorno, ¿no? Con sus vecinos y tal. Y ella se da cuenta que aguas arriba del río, de donde ella tenía la finca, había una fábrica, ¿no? De telas, o sea, como telares, que utilizaba productos químicos para teñir esa ropa, ¿no? La ropa que producían. Y que ellos estaban tirando al río. Esa era una práctica común de ese tiempo, ¿no? Es decir, el agua negra o el agua sucia, digamos, le botaban al río, porque el río se llevaba el agua hacia el mar. Esa era una práctica que se hacían, no digo que esté bien, pero eso era lo que hacían en ese tiempo. Y entonces, claro, ella se da cuenta que esa agua tóxica estaba en el río y que, claro, los animales que abrevaban en ese río estaban tomándose el agua contaminada, pues, y por eso se estaban enfermando. Entonces ella se da cuenta de que algo pasaba, había alguna relación entre el agua que tomaban los animales y digamos, todo este tema, ¿no? Toma entonces una muestra, le hace analizar y se da cuenta que hay altísimos niveles de plomo y de otros contaminantes, ciertas, digamos, plomo, sodio, algunos metales, ¿no? Metales nobles ahí que están contaminando y están causando la enfermedad de los animales y probablemente están dañando los cultivos, ¿no? Porque el agua de riego se utiliza siempre para los cultivos, ¿no? Direccionada por acequias y tal, desde el río hasta las propiedades. Entonces se da cuenta de eso. Y como era una investigadora, dice, bueno, si esto pasa aquí en mi comunidad, ¿en dónde nomás no pasará? Y entonces ella empieza un proceso de investigación, ¿no? No digamos que analiza todos los ríos de Estados Unidos, pero hace una buena muestra, ¿no? Hace una buena muestra y el resultado de esa investigación lo publica bajo este título, La Primavera Silenciosa. ¿Ya? ¿Y cuál es el resultado de la Primavera Silenciosa? Bueno, ella llega a decir que todos los ríos de Estados Unidos, todos, virtualmente están contaminados y que básicamente se van a morir en el mediano plazo, porque hay una contaminación brutal en todos los ríos. Claro, es un libro que es bestseller de ese año, impactó a todo el mundo en Estados Unidos, políticos, legisladores, la prensa, sectores de opinión, todo el mundo se escandalizó por los resultados, ¿no? Y esencialmente porque eran resultados reales, o sea, no hacía mucha falta sino ir y tomar una muestra y hacer lo mismo, ¿no? Y entonces, claro, empezaron a hacer estudios en todos lados y en todos lados salían las contaminaciones de todos los ríos. Entonces se asustaron mucho y empezaron a tomar medidas de manera inmediata. Entonces, ese es como el origen. Y entonces luego, en 1972, o sea, 10 años después, en Estocolmo, se reúnen varios países para, digamos, eh, como indagar
¿A qué se refería, digamos, esto de la contaminación, ¿no? O sea, ya empezó a hacerse, digamos, como un tema importante y un tema de discusión, ¿no? Y entonces, las Naciones Unidas convocan para ese año, ¿no? La ONU convoca esta conferencia a la que le van a llamar la Conferencia de la Tierra, ¿ya? La Conferencia de la Tierra, por la importancia que tiene, ¿no? La conferencia, digamos, es una conferencia, pero también usualmente a veces hablamos de la cumbre de la Tierra, ¿no? La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, ¿no? Que se lleva a cabo en junio de 1972. De hecho, en el 5 de junio de 1972 se inaugura esa conferencia. Y claro, debido a esa convocatoria que empezó el 5 de junio quedó registrado por las Naciones Unidas como el Día Mundial del Ambiente. Ustedes habrán escuchado eso, ¿no? Es el 5 de junio de todos los años desde el Día Mundial del Ambiente. Es el día en que empezó la conferencia esta de las Naciones Unidas de Estocolmo, esta cumbre de la Tierra, esta conferencia sobre el medio ambiente humano. ¿Qué es lo que se discutía ahí, no? Ellos empezaron a discutir dos conceptos básicos. Ya sabíamos lo que pasaba en Estados Unidos con Raquel Carson, sabíamos que teníamos un problema de contaminación, pero teníamos otro problema, que es el que se discute principalmente en esta cumbre de la Tierra. Se discute aquí dos conceptos: crecimiento versus desarrollo. Cuando yo les digo crecimiento, ¿a qué les suena? ¿A qué les suena esa idea de crecimiento? Señorita Parrales, ¿a qué le suena a usted crecimiento? O sea, cuando le dicen crecimiento, usted está creciendo, ¿a qué le suena? Bueno, en este contexto de que hablamos de la contaminación, creo que se refiere a precisamente esto, que aumente los niveles de contaminación en estos ríos. Y me imagino que el tema que debatían con relación al crecimiento era cómo contrarrestar ese crecimiento o evitar que siga aumentando. Ok, chévere, muchas gracias. Sí, tiene razón digamos, en la palabra que utilizó, tiene toda la razón, que es crecimiento tiene que ver con un aumento. Ahora, el crecimiento que ellos discutían, y quizás vale la pena ponerle aquí, más que era el crecimiento de la contaminación, era el crecimiento económico, ¿ya? Y el desarrollo al que ellos se pusieron a discutir, o sobre el que ellos se pusieron a discutir, se refería al desarrollo económico. ¿Cuál será la diferencia entre crecimiento y desarrollo económico? Ha dicho muy bien la señorita Parrales, el crecimiento hace relación al aumento, ¿no? Crecer es aumentar, de hecho. Pero ¿cuál será esa diferencia entre crecimiento y desarrollo? ¿No? ¿Qué dice, por ejemplo, señorita Hernández? ¿Qué dice usted? La diferencia entre crecimiento y desarrollo. ¿Cuál será esa diferencia? Señorita Hernández. O sea, la Ah, diferencia no puede ser, digamos, que el crecimiento y el desarrollo, cómo va evolucionando también, ¿no? ya, pero ¿cuál sería la diferencia? O sea, ambos son conceptos en evolución, pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? ¿Qué es crecer y qué es desarrollarse, económicamente hablando? ¿Cuándo usted crece económicamente? Cuando vemos ingresos dentro de, cuando vemos ingresos dentro Ya, de ese aumento. Y el desarrollo viene a ser cuando va desarrollando la economía, va aumentando, ¿no?
Pero en los dos casos, al parecer, estaría en aumento, ¿no es cierto? ¿Qué dice señorita Carabajo, que le vi que levantó la mano? Bueno, yo pienso que en el crecimiento es cuando hay un aumento en el ingreso económico y el desarrollo es cómo mejorar, o sea, cómo mejorar la calidad de vida y el nivel de vida en lo económico. Ok, ese es bastante más cercano, ¿sí? Crecimiento económico, en esencia, nos va a hacer relación a tener más dinero, en la forma más simple, ¿no? El crecimiento económico significa tener más dinero y el desarrollo económico es, digamos, una asociación con satisfacer necesidades. Esa es la discusión que tenían, ¿no? Esa era la discusión que tenían. Entonces, ¿y por qué discutían eso en realidad? Porque en la práctica de los países es evidente que hay esa contradicción. Tú puedes ser rico, tú puedes tener mucho dinero, puedes tener muchos ingresos, ¿no? Em, yo algún rato, yo tenía un colega amigo, un colega profesor en la universidad acá, en una universidad aquí en Quito hace un montón de años, que era compañero de colegio, había sido compañero de colegio de Fidel Legas, el dueño del Banco del Pichinche. Le conocía muy bien, eran muy amigos. Pero él comentaba que que Fidel Legas, digamos, era una persona que tiene mucho dinero, tiene muchísimo dinero por su actividad bancaria, pero que su calidad de vida a veces no es la más, o sea, no, digamos que él tiene muchísimos problemas de salud, ¿no? Digamos que tenía, por ejemplo, un tema de sobrepeso, porque claro, pasaba muchísimas horas sentado, no hacía prácticamente ejercicio. Entonces pasaba muchísimas horas sentado, tenía algún problema de insomnio, también no podía dormir, dormía muy poquito, así 2, 3 horas y ya no podía dormir, entonces le generaba mucho cansancio. Tenía un problema pulmonar, que fumaba un montón, y entonces estaba enfermo, o sea, tenía, digamos, él era una persona que estaba bastante enferma. Entonces, quizás eso describe mucho y muy bien lo que significa el tener mucho dinero y tener mucho bienestar. Puede ser una persona que no tiene, digamos, no tienes mucho dinero, pero tienes mucho bienestar. Digamos, no tienes unos ingresos altos, pero digamos con los ingresos que tienes, mantienes a tu familia, tienes tiempo para tus hijos, tienes tiempo para tus amigos, puedes salir, haces ejercicio, te sales a divertirte al cine, a una discoteca, qué sé yo. Entonces, hay un equilibrio, digamos, ahí, ¿no? Tienes calidad de vida, ¿no? No estás apretujado, digamos, no es que te faltan los recursos, estás bien, no tendrás, digamos, el Maserati, ¿no? Pero tienes su carrito, está todo muy bien. Eso es un poco lo que discutían los países, ¿no? Porque mientras tú tenías países como, y de hecho se han sometido a muchos procesos, tú tenías muchos países con estado de bienestar, como por ejemplo, por citar casos, ¿no? La misma Suecia, que Estocolmo es la capital, donde se llevó a cabo esta conferencia. La misma Suecia, ¿qué es lo que tenía como país, ¿no? Eh, Tenía el acceso a la salud era gratuito, por ejemplo. Y es hasta ahora. Tú puedes ir al hospital, a cualquier hospital, es gratuito y las condiciones de ese hospital son inmejorables. O sea, tienen todos los equipos, tienen todas las especialidades médicas, te entregan todas las medicinas, acceso totalmente gratuito y universal. La educación es gratuita y universal, ¿no? Entonces, todos los niños pueden ir a la escuela que quieran. Todas las escuelas además son iguales. O sea, si vas a la escuela en el norte, en el centro o en el sur de la ciudad, te da igual porque todas las escuelas cumplen los mismos estándares, tienen. Incluso es medio gracioso porque en Suecia muchos
edificios son parecidos. Bueno, Suecia, Noruega, Finlandia, todos esos. Y hay algunas partes, ¿no? Porque en Noruega pude conocer un poquito mejor. em, en Noruega las escuelas parece que les hacen o sea, usan la misma maqueta, me da la impresión, pues son igualitas, ¿no? O sea, hasta la estructura física es idéntica. Y entonces, claro, es los mismos programas, o sea, te da igual a dónde vayas. ¿Eso qué es lo que hace? Te da bienestar porque tú no necesitas trasladarte, o sea, es la escuela que está en tu barrio. Y es la misma calidad que la escuela que está en otro lugar. Nosotros en el Ecuador en general tenemos la idea de que hay unas escuelas y unos colegios que son mejores del uno al otro y a veces te toca cruzarte la ciudad para que los hijos, los guaguas vayan a estudiar en una mejor escuela. Bueno, eso es algo que no pasa, entonces, en Europa y en estos países, ¿no? En particular. Entonces, tú tienes ahí unas condiciones, además, además que, digamos, el propio sistema hace que tú tengas mucho confort, ¿no? Eh, hay, por ejemplo, hay ciertas políticas que están encaminadas a que tú tengas tiempo para ti y tu familia. Por ejemplo, el sistema impositivo en Europa, no en todos los países, pero en muchos países, el sistema impositivo hace que tú, digamos, tienes un límite, un tope de ganancia. Tú puedes, digamos, llegar a ganar, creo que no estoy muy seguro, pero creo que es hasta 5.000 euros al mes. Digamos que si tú ganas, no me acuerdo ya exactamente cómo era, pero era algo así como si tú ganas 5.000 euros al mes, o sea, entre 0 y 5.000 euros al mes, pagas como, me voy a inventar, pagas el 10% de impuesto a la renta al año. O sea, $500, si ganas $5.000, tienes que pagar $500 de impuestos mensuales, ya al Estado, ¿no? Pero si tú empiezas a ganar 5.001, el impuesto se trepa al 35%. Entonces ya no son $500. O sea, ya más o menos ustedes pueden hacer la cuenta. Estás hablando de más o menos unos 35%. Eso debería ser 1.500, 1.750. O sea, si tú te trepas más allá, tu impuesto se trepa espantosamente. Entonces, claro, la gente tiene mucha tendencia y mucha costumbre de decir, te voy a subir más de $5.000, te dicen no, porque te pueden subir a 6, te pueden subir a 7, y tú con los 5 sigues ganando más, porque en el impuesto te quitan un montón. ¿Por qué hacen eso? En realidad es para que tú trabajes solo lo necesario. O sea, no trabajes más de 40 horas. Trabajas dentro de las 40 horas y te vas a tu casa y te reúnes con tu familia y pasas con tus amigos y te tomas el fin de semana y descansas y tal, ¿no? Son visiones. Esa es una visión del estado de bienestar. Entonces, mientras tú tenías esos países, tú les puedes ver, digamos, en ese tiempo tú veías una lista de cuánto ingreso tenían. Probablemente su PIB, que es la medida de qué tan grande es una economía, probablemente no era tan importante como la de otros países. Y en cambio tenías países que tenían un PIB o un crecimiento económico brutal, por ejemplo la India, ¿no? Que ha sido siempre tradicionalmente uno de los países que más ingresos económicos tiene. Pero claro, esos ingresos económicos y esos valores económicos, ese crecimiento estaba en pocas manos. Entonces en la India, claro, tú tienes unas fortunas increíblemente grandes, ¿no? Gente que es súper millonaria, ¿no? Súper millonaria. Pero tienes gente durmiendo en la calle también, sin salud pública, sin educación, ¿no? Digamos, buscando en la basura, con una situación muy precaria. Entonces, esa es la discusión, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas desarrollo o necesitas crecimiento económico? Y hay muchos ejemplos de eso. Entonces, claro, esa es la visión, digamos, que ellos discutían. Y mucha de esa visión empieza a relacionarse con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque en realidad para que tú tengas una buena vida, necesitas buenas condiciones de los recursos naturales. De entrada, tú necesitas aire limpio para respirar. Limpio. O sea, si tú tienes
todo el tiempo vehículos que te están contaminando, una refinería que está contaminándote todo el tiempo. No tienes aire limpio. Eso no puedes llegar a tener digamos, no se puede lograr o no se puede alcanzar un nivel de estabilidad, digamos, de atenciones básicas, de necesidades básicas, si no puedes respirar aire limpio del todo, si el aire que respiras te está enfermando. Necesitas agua limpia, agua segura, necesitas tomar agua, ¿no? Y esas condiciones necesitas que estén garantizadas. El medio ambiente necesita tener agua pura, limpia. ¿Por qué? Porque además esa agua está relacionada con la calidad de alimentos que tienes, porque, digamos, el ganado que tú vas a faenar, los cerdos, los pollos, toman agua. Y esa agua necesitas que sea limpia porque después, si tú contaminas esa, digamos, la carne de esos animales, es la carne que nosotros nos vamos a comer y nos vamos a enfermar. Entonces necesitas que el agua esté limpia, necesitas que el agua con la que riegas los cultivos sea agua limpia, agua segura. Necesitas que el suelo esté en buenas condiciones. Si tienes suelo contaminado, vas a tener vegetales contaminados, es evidente. Entonces, hay que garantizar ciertas condiciones básicas necesarias para poder, digamos que en términos generales, para que se pueda vivir de una manera más adecuada. Esa es la discusión, ¿no? Y entonces, claro, ahí empezamos a ver que surge la necesidad de empezar a hablar de un medio ambiente sano, el medio ambiente sano como un derecho humano. Y esto es lo que pasa en el 72. Entonces, hay una discusión sobre eso y la necesidad de que dentro de ese desarrollo se considere la cuestión ambiental de manera directa, la satisfacción de necesidades en base a un ambiente que esté sano. En 1987, en cambio, aparece una señora muy inteligente, ¿no? En 1987 nos aparece Gro Harlem Brundtland. Ella era, ella era la directora del Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, ¿no? De esa época, 1987. Y ella estaba entregando su mandato. Ya, ella terminaba ya, ¿no? Ya terminaba su ciclo, le habían nombrado para algunos años. Ella era, Gro Harlem Brundtland es noruega, creo que está viva, no sé si está viva todavía, creo que sí está viva todavía. Ya es bien viejita, pero. Y Gro Harlem Brundtland ya terminaba su mandato y entregó un informe de su mandato, informe de sus labores, de su trabajo. A ese informe es el título original del informe, es Nuestro futuro común, ¿no? Nuestro futuro común. Em, pero se le conoce también como el informe Brundtland. ¿Por qué se le conoce como el informe Brundtland? Porque en ese informe y en su discurso, ella revela lo que para ella es el desarrollo, ¿no? El desarrollo. ¿Qué es lo que para ella conceptualmente significa el desarrollo? ¿Y qué significa el desarrollo? Es la gran pregunta para ella. Entonces ella nos va a decir una frase muy facilita, todo el mundo sabe en materia ambiental, en materia de derecho ambiental. Ella nos plantea, ella es la que creo. Ella dice que las generaciones actuales, es decir, nosotros, ¿no? Nosotros, deben satisfacer sus necesidades, ¿ya? Las generaciones actuales deben satisfacer sus necesidades, pero sin poner en riesgo las necesidades
de las generaciones futuras. Y ese es el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Lo creó ella, ¿no? Lo Harlem Brundtland, en su informe Brundtland. Entonces, el alcance es genial, porque es intergeneracional. O sea, ¿qué es el desarrollo? Es la gran pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es el desarrollo? No queremos ya más crecimiento, no queremos crecimiento desigual. Lo hemos dicho en 1972 en Estocolmo, ¿no? Lo ha ratificado las Naciones Unidas en varios espacios, varios foros. Entonces, claro, la pregunta que surgía en ese tiempo, estamos hablando de finales de los años 80 del siglo pasado, la pregunta que surgía, que era común, era, bueno, si no queremos crecer, no queremos tener mucho dinero, porque hay, digamos, desigualdad y hay mucha gente que es muy pobre y otra que es súper rica, y eso no le hace bien al ambiente, porque además hay ciertas implicaciones en relación a cuánto daño ambiental pueden producir los pobres y los ricos al medio ambiente. Entonces hay muchas implicaciones sobre eso. Entonces, bueno, si no queremos crecer, ¿qué queremos? Queremos desarrollarnos, ¿ok? ¿Y qué es el desarrollo? Bueno, es la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Entonces nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo en realidad? Bajo el concepto de desarrollo sostenible, nosotros lo que vamos a hacer es satisfacer nuestras necesidades, agua limpia, aire puro, recursos sanos, ¿no? Un buen suelo, ¿no? Digamos, unos buenos recursos naturales, ¿no es cierto? Disponibilidad alimenticia, buenas instalaciones para estudiar, para atendernos, medicinas, salud, etcétera, ¿no? Vivienda digna. Todo eso son necesidades básicas que tenemos todos. Todas esas necesidades se cubren con cuestiones ambientales, con recursos naturales directos. Bueno, hay que satisfacer nuestras necesidades, pero no podemos desentendernos de los que están por venir, que no han nacido todavía, ¿no? Pero todos los que estamos aquí en la Tierra somos las generaciones actuales, pero están los que vienen mañana, nuestros hijos, nuestros nietos, los que vienen mañana, no están vivos ahora, ¿no? Son los que vienen luego. Y entonces hay que garantizar que ellos también tengan un desarrollo como el que hemos tenido nosotros, ¿ya? Que ellos también satisfagan las mismas necesidades. Pues si nosotros nos gastamos ahora todos esos recursos, ellos no van a tener. Hay ahí un tema de solidaridad intergeneracional, ¿no? Es lo que sería. Y esto es lo que propugna el desarrollo sostenible. Bueno, y esta es la historia. Una vez que tuvimos eso, bueno, pues en 1992 se celebra la Cumbre de Río de Janeiro, ¿no es cierto? Y la Cumbre de Río de Janeiro que es básicamente la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, ya nos plantea, o sea, asume eso, ¿no? Es la conferencia sobre medio ambiente y desarrollo. Ya está, sí nos, digamos, ya incorpora este concepto que creo que Harlem Brundtland había mencionado en el 87, 5 añitos antes ella había planteado ya la cumbre del 92 en Río de Janeiro, ya la hace suya y básicamente es la definición que utilizamos ya para siempre, ¿no? Se hace, digamos, parte de la Declaración de Río de Janeiro y se hace parte del tema. Entonces ahí aparecerá, por ejemplo, la Agenda 21, que es básicamente un conjunto de medidas que se plantea a las Naciones Unidas de cosas por hacer, porque se venía ya el siglo XXI, estábamos a 8 años del siglo XXI y estábamos viendo qué iba a ser del mundo, qué íbamos a hacer, cómo íbamos a enfrentar la crisis ambiental, que ya era clara en ese momento. Y entonces, claro, ahí surgió esta famosa Agenda 21, ¿no? Está, entre otros de los documentos, está la Convención sobre Biodiversidad,
Está la Convención Marco sobre el Cambio Climático. Ya, y por supuesto la Declaración de Río, ¿no? Que van a ser, digamos, los documentos más trascendentes en materia de desarrollo sostenible. Acá en el Ecuador, la norma más importante que regula el desarrollo sostenible, pues es la Constitución, ¿no es cierto? En el artículo 395, numeral primero de la Constitución, se encuentra el principio, ¿ya? Se encuentra el principio del desarrollo sostenible. Tienen a la mano, tiene alguien la Constitución, pueden descargarle del campus virtual, ya está cargada. Por favor, le pueden dar lectura al artículo 395 en su numeral 1. Yo puedo leer. Por favor, por favor. Artículo 395. La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales. Numeral 1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Ok, muchas gracias. Ahí está, ¿no? El concepto del desarrollo sostenible o sustentable, ¿no? Como les voy a colocar como unas concordancias, no solamente del artículo 395, digamos, numeral 1, ¿no? Las concordancias están también dentro de la Constitución en el artículo 3, ¿no es cierto? Numeral 5, ¿ya? Que se refiere básicamente a los deberes primordiales del Estado, ¿ya? Y uno de esos deberes tiene que ver con la promoción del desarrollo sustentable, ¿no? Debe promover el desarrollo sustentable. Eso es un poco abstracto, ¿no? ¿Qué es lo que significa el promover ese desarrollo, ¿no es cierto? Y la otra concordancia es del artículo 259, ¿ya? De la misma, de la Constitución también, voy a poner aquí, ¿ya? El artículo 259 que se refiere, digamos, a la biodiversidad de los sistemas amazónicos principalmente, ¿no? Entonces, la idea es que el Estado central, o digamos, tanto el Estado central como los gobiernos autónomos descentralizados, en general esto es municipios, ¿no? O consejos municipales, adopten políticas de desarrollo sustentable para compensar lo que ellos le llaman la inequidad de su desarrollo y consoliden su soberanía. Bueno, esto, digamos que a veces estas son dos normas que son como un poco abstractas, ¿no? Son difíciles de pensarlas en la práctica, son más conceptuales. Pero bueno, la promoción del desarrollo sostenible, por un lado, o esta idea de adoptar políticas de desarrollo sustentable también. eh, Sí, desde el Estado central me parece que es más fácil que desde los gobiernos locales, pero estas son las dos normas, digamos, básicas. Hay otras concordancias, que no son solo las únicas normas a las que se refiere el desarrollo sostenible. O sea, el desarrollo sostenible está regulado también por el Código Orgánico del Ambiente. Pero no quiero mezclar por ahora, ya vamos a retomar el tema del desarrollo sostenible como un principio legal dentro del contenido legal. Ahí está otra concordancia, pero no quiero por ahora mezclar los contenidos constitucionales sobre los legales, porque ahí es cuando empiezan las confusiones. Bueno, preguntas, por favor. ¿Está claro? Señorita Bolaño, ¿está claro? Sí. Señor Jama, Sí, pero Sí, profesor, está claro. claro. Señorita Ortiz, ¿no está señorita Ortiz?
Señorita Timarán, ¿está claro? Sí, profe, tratará todo claro. Chévere. Señorita Cacua. Señorita Cagua. Sí, profesor. Sí, está claro. Ok, señorita Hernández. Sí, profe. Ok. Señorita Ortiz, dígame. Hola, profe, buenos días. Era para comentarle que estoy aquí en la clase, sino que tengo problemas de conexión. Inclusive por eso apagué la cámara. Para que, Ya. Ok, no hay problema. por si acaso, aquí estoy escuchando. Ya. Señorita Parrales, ¿qué dice usted? ¿Está claro? Todo claro, profesor. Ok, señorita Bermeo, ¿qué dice usted? Sí, profe, sí está claro. Ok, chévere. Bueno, vamos a responder una pequeña preguntita. Ya. Por favor, les pido que no hagan una respuesta de más de un párrafo, ¿sí? Tienen a partir de ahora 5 minutos, por favor. Está en el chat la pregunta. La respondemos a través del chat.
Profe, el audio está apagado. No sé si está hablando con nosotros o... Mil disculpas, estaba el audio. Muchas gracias. Le apagué justo para que no les moleste el tecleo. Bueno, les decía que básicamente vamos a ver otro principio que es importante, es otro principio constitucional, ¿no? Y este principio es un principio que tiene una creación, una creación nacional. No es un principio que existe internacionalmente, es un principio que se creó en el país. Que lo creamos a partir de esta idea de haber incorporado en la Constitución los derechos de la naturaleza, ¿no? Y entonces es un principio que rige también el sistema de derecho ambiental, ¿ya? ¿A qué se refiere o qué significa este principio del llamado indubio pro natura, ¿no? Ustedes, digamos, ya para este tiempo supongo que han visto suficiente materia de derecho penal y de derecho laboral, que saben que existe el principio indubio pro operario en materia laboral y el principio indubio pro reo en derecho penal. Bueno, este es un principio que le han puesto un nombre parecido, aunque natura, digamos, indubio pro es una expresión latina, pero natura no es una expresión latina, pero nosotros somos a veces bastante creativos. Bueno, en todo caso, la idea es la siguiente. El principio indubio pro natura es un principio que está basado en la idea de que si existen dudas en la aplicación de la norma, de una norma, el funcionario público o el funcionario judicial debe aplicarlo de la manera que más favorezca a la naturaleza. En particular, la Constitución se refiere a la protección de la naturaleza y hace énfasis en eso, ¿no? Hace énfasis en eso. Entonces, básicamente, el principio indubio pro natura podría ejemplificarse de la siguiente manera. Supóngase usted que es un funcionario de aduana, ¿ya? Es un funcionario de aduana. Y digamos que bueno, en el país hay ciertas restricciones. Esta es una cuestión que es un poco compleja, ¿no? Hay ciertas restricciones en el país respecto al ingreso de material genéticamente modificado o que pueda causar alteraciones al patrimonio genético del país, ¿ya? Le pongo en contexto, ¿no? El tema genético es un tema de información. No quiero ser, en realidad, no quiero así ponerme con mucho tecnicismo como se suele explicar, pero más o menos para que se entienda, ¿no? O sea, no quiero irme demasiado técnicamente porque a veces hay esa tentación de hacerlo muy técnica, esa explicación, pero básicamente todos los seres del planeta, todos los seres vivos, tenemos en nuestro interior o estamos conformados por lo que se llama una cadena genética. O sea, son un conjunto de características, ¿no es cierto?, que nos hacen ser individuales, que nos hacen ser diferentes, ¿ya? Seres humanos, animales, plantas, poseemos todos un código genético. A ese código genético se le llama ADN, que es la sigla de ácido desoxirribonucleico en español, ácido desoxirribonucleico. Bueno, esa cadena, no les anoto siquiera porque solamente para explicarles. Esa cadena es la que nos da las características, o sea, que tú seas, digamos, tengas los ojos negros o cafés, o que tengas tal o cual estatura, o el color de la piel, el tipo de cabello, que sea rizado, que sea negro, o sea, todas esas características físicas las debemos a la cadena genética, ¿no? Esa cadena genética tiene información, es información básicamente, ¿no? Y esa cadena genética la tenemos todos, ese código genético
Nunca es igual, no existe código genético igual el uno al otro, cambia en alguna cosa, ¿ya? Siempre. Y eso pasa con animales, plantas, seres humanos, en todo eso existe, esa cadena genética. Ahora, como ha habido un avance tecnológico significativo, hoy en día la técnica permite, los técnicos que son conocedores del tema, permiten hacer alteraciones e incluso construcciones de códigos genéticos. ¿Qué significa eso? Que ahora tú puedes, por ejemplo, se me ocurre, en una manzana que tiene su código genético, ¿no? Tú puedes hacerle alguna alteración para que la manzana se vea más rojita, más gordita, más grande, y entonces tú le haces una alteración al código genético, ¿ya? Esas alteraciones al código genético producen cierto tipo digamos, valga la redundancia, de productos que tienen ciertas características. Le hace más dulce, le haces más salado, le haces, digamos, más atractivo. Eh, hay unas cosas que a veces se ven como digamos, yo me acuerdo que a mí mi esposa me contaba que en el Perú vio unos aguacates, me parece que me dijo, que eran gigantescos, o sea, realmente. Entonces, claro, eso normalmente se debe a ciertas alteraciones genéticas que les hacen a esos productos, ¿no? Claro, o sea, para que se vea, si a ti te presentan así digamos, una naranja así como chiquita, medio verde, como, digamos, no te da ni ganas. Y otra cosa es que te presentan una naranja grandota, toda, digamos, que se le ve colorida, muy jugosa. Además, cuando te chupas es muy dulce. Es decir, esas características le van volviendo al producto atractivo y tú lo compras o, digamos, haces algo con eso. Lo mismo puedes hacer, o sea, como hay manipulación genética y los científicos pueden hacer eso, pueden haber muchos cambios. De hecho, si ustedes pueden hacer un ejercicio, ustedes se pueden ir al TIA o cualquiera de esos comisariatos, supermercados, y ustedes váyanse, por ejemplo, donde estoy seguro que hay, eso es, váyanse al sector de los embutidos y miren las marcas, y hay unas marcas que dice contiene transgénicos. ¿Qué es transgénico? Es una transferencia genética, transgénico, transferencia genética. Miren ahí, o sea, hay productos que dice, digamos, contiene transgénicos. ¿Por qué contiene transgénicos? Porque eso tiene que ver con que el sabor, el color, la duración. Hay un tema ahí asociado a esta idea de lo, digamos, de que te sepa mejor, de que el producto dure más, pero eso implica una alteración genética. Ahora, la Constitución del Ecuador prohíbe expresamente ingresar al país productos que puedan afectar el patrimonio genético del país. Es decir, básicamente, cualquier tipo de producto que tú puedas ingresar al Ecuador y que pueda cambiar digamos, la información genética. La información genética, y esta es la segunda parte de la explicación, no solo se cambia en un laboratorio científico, la naturaleza va cambiando, ¿no? De hecho, claro, los hijos nuestros no tienen el mismo código genético que nosotros, porque son el resultado de una pareja. Entonces, hay una variación genética. Naturalmente, la naturaleza entrega códigos genéticos a cada uno de los seres que van apareciendo. Entonces, siempre hay esas modificaciones, no solo se hacen en el laboratorio. Entonces, imagínate tú que tú te traes una planta al país, una planta de cualquier cosa, no sé, digamos, alguna planta que te trajiste de la India, de la África, no sé, y tú la ingresas al país y tú la plantas en el jardín de tu casa. Resulta que es una planta que es, como es exótica, que exótico quiere decir que no pertenece al sitio donde está siendo plantada, que viene de fuera, se les llama también especie introducida. Imagínate que esa planta empiece a causar estragos en tu jardín nomás.
O sea que, claro, la planta se mezcla, todas las plantas tienen flores que generan polen. Tú sabes, vienen las abejas, vienen los pajaritos, con el polen se quedan las patas, van volando por ahí, van regando ese polen en otros lados, se van llevando partes de las semillas, ¿no? Y se produce ese efecto. Y entonces esa planta empieza a aparecer en varios sitios. Imagínate que esa planta en el suelo, ya en combinación con los nutrientes, haciendo la fotosíntesis con la luz del sol, con el agua, etcétera, empiece a, digamos, a ganar terreno y empiece a ser, digamos, venenosa para los animales o empiece a ser, empiece a causar estragos tú tenías ahí, digamos, unos pequeños sembríos de, qué sé yo, pues de zanahorias, de alguna fruta y esa planta empieza digamos, afectar el normal desarrollo de lo que tú tenías, eso en micro, ¿no? Porque afecta la genética, ¿no? Imagínate que eso pase. Si eso pasa en tu jardín pequeño, ya te causa un problema. Si eso pasa en grande, va a ser un problema más grande. Señorita Ortiz, dígame. Hola, profe. Sí, en estos casos ya estaríamos hablando de especies invasoras. Es por esto que los estados comienzan a tomar acciones o medidas para evitar que precisamente ocurran estas situaciones. Por Así es. ejemplo, en Puerto Rico me parece que ya el pez león se ha convertido en una especie invasora y afecta a la demás fauna marítima. Entonces, por eso es que se toman estas medidas. Y en estos casos también una medida podría ser eliminar esta especie o reducirla. El cómo me dijo, perdón, no, esa parte le oí un poco entrecortada. La medida sería. Está fallando, ajá. Por eso digo, los estados comienzan a tomar medidas o acciones. Y una de esas acciones podría ser el reducir que se reproduzca la especie como tal, que se está convirtiendo en un problema. Ajá, sí, ya, sí, le escuché ahora. Sí, correcto, es correcto. Y eso es algo que también pasa en el Ecuador. O sea, en el Ecuador también la Constitución prohíbe el ingreso de cualquier tipo de material que pueda alterar el patrimonio genético, dice, ¿no? Del país. Yo no, a ver, no sé si es que aquí hay una disposición. Déjeme ver si le puedo así encontrar rápidamente. La integridad del patrimonio. Ya, aquí está. Bueno, ustedes les pueden encontrar esta disposición de la que les hablo en el artículo 73 de la Constitución, en el inciso segundo, donde dice que se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional, ¿no? O sea, sí tenemos una disposición de esas, artículo 73, inciso segundo. Pero bueno, ese es, digamos, la parte del ejemplo, ¿no? Que les planteaba. Ahora, supóngase usted que por ABC razón usted está trabajando en la aduana, ¿no? Y viene una persona que le dice, yo traigo una planta, le da un nombre científico. Y usted empieza a buscar en la base de datos y no le encuentra el nombre científico. Le mira, hay catálogos disponibles, pero a veces no le encuentra. Supóngase que no le encuentra, le googlea, le busca en los catálogos, en los libros rojos de la UICN, le busca, le pone varios nombres, le ve alguna planta parecida, le busca y no le encuentra, ¿ya? Entonces, hacia allá va el principio indubio pro natura, ¿no? Digamos que usted es la funcionaria de aduanas del Ecuador, y entonces la verdad es que usted no sabe si esa planta puede causar alteraciones genéticas, no sabe, eh, porque no le conoce y no tiene información y no puede encontrar información. ¿Qué hace? Es la pregunta. ¿Le deja entrar? No tiene información. ¿Le deja entrar o no le deja entrar? ¿Qué harían ustedes? ¿Le dejan pasar o no le dejan pasar?
No, pues, Sí. profe, porque no sabemos si eso puede alterar el patrimonio genético que ya nos está dando la Constitución. De acuerdo. Y como funcionaria pública, ¿qué pondría usted en su informe de la razón por qué no le dejó pasar? ¿Cómo redacta la motivación de por qué no le deja pasar la planta? ¿Qué diría? ¿Cómo redactaría? ¿Cómo debería quedar ese informe? ¿Cómo le pondría? Que se ¿Alguien? desconoce la planta que va a ingresar y que por eso no se puede permitir el ingreso. ¿La base legal? ¿La base normativa? De La principio de Constitución, de la industria. Constitución. ¿Ya? ¿Qué parte de la Estaríamos Constitución? hablando del artículo 73, inciso 2, ¿no? El inciso segundo. Ya, La uno. Constitución indica que se prohíbe el ingreso de estas plantas o de animales inclusive que pueden alterar o cambiar nuestro patrimonio genético. Ujú. Ok. Bueno, vamos, digamos, a plantear esa idea como ejemplo. Y entonces, vamos a leer, por favor, el artículo. A ver, déjenme les digo, tengo mala memoria yo para los artículos. El artículo, vamos a utilizar, por favor, el artículo 395, numeral cuarto, por favor. A ver si le damos una lecturita. Artículo 395, numeral cuarto, por favor. Artículo La leo porque 395, de la por Constitución, favor, ¿verdad? de la Constitución, sí, así es. Artículo 395. La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales. Numeral 4. En caso de dudas sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, estas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. Ok, muchas gracias. Vamos a ver unas dos concordancias que son importantes de analizar. La primera es el artículo 11, numeral 5, por favor, a ver si le podemos dar una lecturita. Artículo 11, numeral 5. A ver, por favor, alguien tenga la mano. ¿Quién tiene la mano? Yo, profe. Por favor. Artículo 11, Artículo numeral 11. 5. Principios para el ejercicio de los derechos. Numeral 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. ¿Ok? Entonces, los dos, digamos, estos dos artículos serían parte de esa respuesta que le damos, ¿no? Y digamos, aquí lo que debería poner yo es la base normativa, ¿no? La base normativa, que diríamos desde esta y esta, ¿ya? Esas son la base normativa del indubio pro natura, o la base normativa constitucional. Vamos a ser específicos. Y a modo de ejemplo, ¿ya? A modo de ejemplo, que es lo que habíamos planteado, vamos a citar el artículo 73, inciso segundo. Por favor, si es que pueden darle lectura al artículo 73, inciso segundo de la Constitución, ahí tienen, vamos a ponerle Constitución de la República del Ecuador así, ¿ya? Para no repetir todo el texto, ¿sí? Ya. ¿Podemos leer, por favor? Artículo 73, inciso segundo de Sí. la Constitución. Ya, artículo 73. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de la manera definitiva el patrimonio genético nacional.
¿Ya? Ok. Entonces, como ustedes ven, ahí está la explicación, ¿no? La explicación básicamente. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Quisiera que se junten en grupos. Les voy a trasladar vamos a tener unos minutos, podemos usar unos 30 minutos. Vamos a hacer un ejercicio. em, Vamos a ejemplificar, ¿ya? Vamos a hacer, el grupo uno va a trabajar el principio de desarrollo sostenible, ¿ya? Cómo aplicar el desarrollo sostenible en la vida diaria en Esmeraldas. Y el grupo 2 va a trabajar el principio de indubio pro natura como un funcionario del municipio, en cambio de Esmeraldas, debería aplicar la norma en un caso hipotético. Vamos a plantear un caso. Vamos a tener 30 minutos, ¿ya? Si es que terminan antes de los 30 minutos, pueden salir, ¿no? Pueden salir del aula terminando el trabajo, ¿no? Y en todo caso estoy disponible para cualquier cosa que ustedes requieran, ¿no? Vamos a tener grupo 1, grupo 2. Entonces el grupo 1 yo ya entro a cada salón y les digo qué tema les toca. Pero ahorita usen la Constitución, ¿ah? Por favor. Y vamos a ver. Vamos a dividirles en dos grupos. A ver, vamos a ver dónde está. Este sería, a ver, ya. Uy, ok. A ver, pero no le encuentro cómo. No le encuentro cómo. Oh. A ver, ¿cómo era esto? Uy, veamos en Meeting Options. Oh. Ya me salí, pero no sé cómo era esto. En el sistema anterior estaba bastante fácil hacer esto, pero aquí no le veo cómo les divido. A ver, uy. Ya, aquí está, pues. ¿Por qué no me salió esto? No me salía antes, ya. Ok, entonces se van a crear las salas y ya entro a cada sala para indicarle qué tema tienen que trabajar, por favor. Listo. Ok, ya.